Hoy se cumplen 50 años del golpe militar que derrocara al expresidente don Arturo Umberto Illia. Redoblan los tambores de la magia. Un barrio en el tiempo se levanta erguido. Una bandera flamea esperanzada. Ha nacido Arturo en Pergamino. Nació el 11 de agosto de 1900. Desde niño fue observador, tranquilo, respetuoso e inteligente. Era el tercero de 11 hijos. Cursó hasta cuarto grado en la escuela 18 de su ciudad. Al quinto y sexto los hace en la normal mixta, que estaba a 19 cuadras de su casa, de las cuales 9 carecían de pavimento. Nunca faltaba a clase, a pesar de la lluvia o el barro, el calor o el frío, la distancia o los horarios. Cuentan que jugaba en sus calles de tierra, pero en el centro de Pergamino se filtraba en el Hotel Roma para subir y bajar por la escalera caracol a caballito de la baranda, hasta que el dueño del hotel, temeroso de que cayeran a semejante altura, reprendía y corría a Arturo y a un grupo de amiguitos que jugaban con él. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Hasta el cuarto año de bachiller lo cursa en Buenos Aires como pupilo del Colegio Salesiano Pío IX, párroco San Carlos, en el que 20 años antes Ceferino Namuncurá le ganara un concurso de canto a Carlos Gardel. De más está decir lo aplicado y responsable que fue Arturo, y hasta llegó a ser integrante del coro estable de la institución. Era un apasionado de la música. Basado en las enseñanzas del Papa León XIII, los alumnos supieron comprender la importancia de la cuestión social, y él, a lo largo de su vida, como profesional y como político, demostró ser un hombre con oído muy atento a los pobres y marginados. Hay una anécdota. Jugando al fútbol en el patio del colegio, Arturo patea una pelota de goma e impacta en el rostro del padre Silva, al que se le caen los anteojos. Ante las disculpas del alumno, el sacerdote le dijo: «Hijo, tienes muy buenos pies, pero creo que poca cabeza». Al tiempo, el padre tuvo que rectificarse por lo de poca cabeza. Quijote ha muerto, tu obra es inmortal. Gobernaste a este pueblo con plena libertad. Patriarca de tu gente, intelecto y acción. Honrado, generoso, gracias, doctor. Vende patrias de siempre, negocian sin pudor. Bandera por dinero, codicia por honor. Solo tu mano limpia, que supo compartir, será para la historia un ejemplo a seguir. Creo en mi país, en mi educación, en la democracia, en la integración, por la patria soberana, por un futuro mejor. Petróleos del pueblo fue tu convicción, la salud para el pobre era tu vocación. Justiciero incansable de paz y dignidad, reafirmaste en nosotros esta identidad. Creo en mi país, en mi educación, en la democracia, en la integración, por la patria soberana, por un futuro mejor. Gloria a don Arturo,
de tu pueblo argentino. ¡Salud! Cuando comienza a estudiar medicina en Buenos Aires, se afilia al radicalismo y participa activamente en política, adhiriendo al cambio que propone el presidente Hipólito Yrigoyen. Se destaca por su entusiasmo y claridad conceptual, y cuando se manifiestan sus aptitudes como dirigente, los compañeros de la facultad lo nombran secretario en una entusiasta asamblea. Después de aprobar cuarto año, se traslada a La Plata, donde continúa con sus estudios e ingresa al Hospital San Juan de Dios como practicante. Al recibirse y ante la posibilidad de visitar al presidente de la República, doctor Hipólito Yrigoyen, surge la necesidad de plantearle su destino como médico. De las 4 opciones que le da Yrigoyen, elige Cruz del Eje, porque pensó que podía ser útil en aquellas sierras cordobesas. Nos imaginamos la emoción que sintió Arturo al compartir ese momento con el político que admiró desde niño. En Cruz del Eje se convirtió en el médico del pueblo y de los más necesitados desde 1929 a 1963. 34 años solamente interrumpidos por el tiempo en que fue vicegobernador de Córdoba. El 15 de febrero de 1939, en Punta Alta, Bahía Blanca, contrajo enlace con Silvia Martorell. Del matrimonio nacen 3 hijos: Emma Silvia, Martín Arturo y Leandro Hipólito. Innumerables obras fueron creadas y patrocinadas por don Arturo Illia cuando fue senador provincial o en la Cámara de Diputados de la Nación. En 1962, Frondizi llama a elecciones para gobernador y la Unión Cívica Radical lo designa por aclamación su candidato. En Córdoba recorrió la provincia ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, en todos los distritos. Ganó su partido, pero no es proclamado gobernador electo porque el gobierno nacional, ante la presión de los militares, anula las elecciones y posteriormente es depuesto el presidente. Para 1963, en lo económico y social, el país era un caos. Estaba en un estado deprimente y al llamarse a elecciones generales para el 7 de julio de ese año, se une la gran confusión política. El resultado de los comicios fue: la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Illia, obtiene el 25,15%. La Unión Cívica Radical Intransigente, con Allende, 16,40%. Y UDELPA, con Aramburu, el 7,49%. Los peronistas se inclinaron por el voto en blanco. La recompensa para el doctor Arturo Illia por su capacidad, trayectoria política y hombría de bien había llegado y se puso a trabajar. La anulación de los contratos petroleros con las multinacionales fue su primera medida soberana. El plan de reestructuración ferroviaria fue un acierto. Pensaba Illia, si un ramal originó una nueva población, si ese accionar creó un potencial industrial, económico, cultural, político y social, ¿para qué agredirlo? Destaquemos el importantísimo plan de desarrollo del 64. El presupuesto para educación superaba el de defensa. El reparto del Producto Interno Bruto, la cosecha de trigo y su colocación en el exterior y tantos otros logros fueron calando hondo en el pueblo argentino. Pero lo más sensible para intereses foráneos fue la ley de medicamentos. La preocupación del gobierno era lograr que los productos farmacéuticos llegaran a la población resguardados en su calidad con una fijación de precios máximos para la mayoría de ellos. Era menester ordenar, regular y fiscalizar el mercado nacional, jerarquizando las funciones de control sanitario que le competía al Ministerio de Salud Pública. Los laboratorios suizos, alemanes y norteamericanos ejercieron presiones sobre el gobierno de Arturo Illia. Militares golpistas, alentados por las corporaciones,
el plan de lucha de la CGT con huelgas, ocupaciones de fábricas con toma de rehenes y una gigantesca campaña de prensa diaria con un periodismo político que semana a semana desde primera plana, confirmado o azul y blanco, seguían incentivando el clima de la destitución. Era previsible el final. Es una traición al voto popular. La fuerza instauraba un golpe más. En el 66 esa vieja canción fue real. Muere la razón, lo institucional. Pájaros sin vuelo dijeron, hay que derrocar. Prepotencia en acción, vergüenza con dolor, para un nunca más. La Constitución rige una nación, pero el capital se convierte en justicia, ordena, resuelve con impunidad. Triste es comprender que un pueblo capaz pierda la ilusión y vuelta a empezar. Solo hay que entender que el sueño fugaz reafirmó el sentido de la libertad. A las 4:45 de ese 28 de junio se anunció que los efectivos militares habían tomado el control de los gobiernos provinciales. Las fuerzas de infantería provenientes de la Tablada se desplegaban en orden de combate. El momento culminante de aquella jornada se produciría a las 7:25 de una mañana fría y gris. Ante la resistencia de Ilia, el general Julio Alzogaray ya se había hecho presente en la Casa de Gobierno con la intención de desalojar al presidente. Fue entonces cuando el militar golpista debió enfrentarse con las 23 palabras que quedaron grabadas a lo largo de los años. Usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la Policía Federal expulsó al presidente de la Nación. Acompañado por un grupo de colaboradores, familiares y simpatizantes, Ilia deja la Casa de Gobierno. Cuando se le preguntó en qué se trasladaría, con la humildad de siempre, Arturo Humberto Ilia respondió: en taxi, por supuesto. Si Arturo, ¿cómo haces falta? Somos tus amigos del café. En esa esquina porteña en planta alta disfrutamos de tus charlas una y otra vez. Nos contabas de tu pueblo, Pergamino, de la escuela 18 y el normal, del sueño de ejercer la medicina, desde lo sensible, desde lo social. Fuiste un ejemplo para la gente de palabra, para los defensores del más débil. Dijiste, un hombre es sagrado para otro hombre. Llegaste a presidente y el capitalismo salvaje no te dejó gobernar. ¡Qué novedad! Interrumpieron la educación, la libertad, una economía floreciente y, como siempre, la democracia soberana, desde un sentido nacional. ¿Cómo olvidarnos de tu estirpe salesiana, del colegio de Gardel y
Carmina Muncurá, de La Plata y tu destino, Cruz del Eje, curando enfermos a la siesta, a domicilio y sin cobrar. Che Arturo, ¿cómo haces falta? Nos quieren volver a acorralar. Solo el sueño de la patria grande unirá nuestras fuerzas hasta el final. Che Arturo, ¿cómo haces falta? Tus muchachos esperan la patria mucho más.